¿Cómo convertir una cuadratura en una oportunidad? Probablemente ya has visto tu carta natal y te has dado cuenta que tenés alguna que otra cuadratura. Esto es lo que en general o en promedio nos pasó a todos cuando empezamos a estudiar astrología. Y por supuesto, como yo siempre digo, que hay que estudiar primero astrología clásica, las cuadraturas son aspectos tensos o negativos. Esto es lo que nos dice la astrología y los libros cuando nosotros empezamos a estudiar. Ahora, te voy a contar un poquito lo que sí te puedo decir de experiencias, de ver cartas natales, de trabajar mi propia carta natal. Primero y antes que nada, tener una cuadratura puede ser una oportunidad. Como siempre digo, tener muchas cuadraturas puede ser algo bastante tenso y no es tan fácil de llevar, pero por otro lado, si no tenemos cuadraturas, lo vamos a vivir en algún momento por tránsito y es algo a lo cual no estamos acostumbrados. ¿Qué significa una cuadratura? Son dos planetas que están a 90 grados, es decir, un planeta está acá y el otro está acá, ¿sí? Están en signos que están en cuadratura. Por lo tanto, hay dos planetas que van a estar en esa cuadratura. Esto de nuevo puede representar para nosotros una oportunidad o puede ser algo muy difícil con lo que nosotros estemos lidiando una y otra vez. Esto es lo típico de cuando nosotros tenemos un patrón que sentimos que no podemos cambiar. Pero tu pregunta es, ¿cómo lo trabajo? Esto significa que hay dos puntos que están en tensión. Sería ideal que vos empieces por poner palabras claves de cada uno de esos planetas y que ahí empieces a darte cuenta cuál es el conflicto. Significa que hay un conflicto porque, por ejemplo, Luna, cuadratura Venus, tenemos un conflicto entre nuestras necesidades emocionales y entre Venus, que son nuestros deseos. Por un lado queremos una cosa y por otro lado queremos otra. La cuadratura tiene que ver con que son obstáculos, ¿sí? Situaciones de obstáculos, porque los dos planetas obstaculizan al otro, en un momento uno, en un momento el otro. Y acá es donde se genera esta oportunidad, que tiene que ver con que vos puedas reconciliar o puedas llegar a un acuerdo, una negociación entre esos dos planetas, la Luna y con Venus. Por supuesto que esta es una cuadratura genérica, hay que ver las casas, hay que ver los signos, pero esta es la oportunidad de que vos reconcilies ese conflicto que hay latente en tu personalidad entre tus necesidades emocionales y entre tus deseos y tus vínculos. Si te cuento en mi experiencia cómo yo lo viví, fue a través de empezar a estudiar astrología, que empecé estudiando mi propia carta natal y entender qué significaban esas cuadraturas y cómo esas dos áreas de vida estaban constantemente en conflicto. Una vez que lo hice consciente, que creo que es lo más importante de todo, que vos sepas conscientemente que tenés un conflicto entre dos áreas de tu vida, desde allí es poder empezar la negociación. Es decir, bueno, tengo que dejar algunas cosas de mi luna, por seguir el mismo ejemplo, y tengo también que dejar algunas situaciones en cuanto a mis deseos. Una vez que dejo de un lado de lo lunar y de lo venusino, es donde yo puedo llegar a una reconciliación. Y es ahí donde empezamos a transformar nuestra cuadratura en un evento de oportunidad. Y en el mediano y largo plazo lo que vas a empezar a ver son resultados. Dependiendo, por supuesto, las casas y los planetas, es ahí donde uno lo puede empezar a notar. Pero si esto tiene que ver con tus relaciones o incluso con tu carrera profesional, es donde pronto vas a empezar a ver resultados. Primero lo tenés que hacer consciente, luego lo tenés que empezar a trabajar, entrar en esa cuestión de decir, bueno, esto lo tengo que tomar, esto lo tengo que dejar, y ahí es donde vos lográs tu reconciliación y poco a poco vas a empezar a ver cómo esa área de vida va a empezar a florecer. ¿Por qué? Porque las cuadraturas generan mucha energía. Es por eso que la persona que tiene cuadraturas en su carta natal tiene mucha energía, tiene mucho caudal energético para poder movilizar cosas. Esto es también esa oportunidad de vos poder movilizar y poder realizar aquello que vos querés. Algo que no van a tener, o sí también si tenés en tu carta natal, pero no te lo permite los trígonos, porque básicamente es un aspecto más pasivo. En cambio, la cuadratura es lo que te da la vitalidad para poder transformar y para poder hacer cosas en términos generales. Ahora te pregunto yo a vos, ¿qué cuadraturas tenés en tu carta natal y cómo las estás trabajando?